Bienvenido a la clase de Historia de México. Ahora que conoces la importancia de estudiar la historia de nuestro país, podemos comenzar nuestro recorrido. En esta ocasión, hablaremos de las culturas que surgieron en el territorio de lo que hoy conocemos como México y del espacio en el que éstas se desarrollaron, Mesoamérica. Para estudiar la época antigua, los historiadores establecieron una división espacial, nombrando áreas culturales. Las áreas culturales son grandes regiones geográficas que albergan sociedades con rasgos culturales comunes, rasgos que surgen por las condiciones ambientales de cada región y los contactos sociales que mantienen sus habitantes. Podemos establecer tres áreas culturales: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, cada una con rasgos específicos. Oasis América se desarrolló al norte de nuestro país, en los actuales estados de Sonora, Chihuahua y Arizona en Estados Unidos. Los pobladores de esta región se enfrentaron a un clima árido, con pocas lluvias y temperaturas extremas. La flora en esta región es escasa, por lo que estas sociedades tuvieron que adaptarse a sus condiciones. Crearon represas para canalizar el agua a los ríos, a zonas de sembradíos. Se dedicaron a la agricultura en la medida en la que el clima se los permitió. Esto también les dio la posibilidad de crear asentamientos con grandes zonas habitacionales hechas con adobe. Los principales asentamientos fueron Anasaki, Jojocam y Mogollón. La región conocida como Aridoamérica tuvo lugar en el territorio actual de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Sinaloa y gran parte del sur de Estados Unidos. Esta área cultural era, como habrás notado, la más extensa de las tres nombradas y compartía algunos rasgos con la región anterior. Por ejemplo, el clima extremadamente árido, la escasez de lluvia y la poca vegetación. A diferencia de sus vecinos, los habitantes de esta región no dominaron la práctica de la agricultura. Se dedicaron a la caza y a la recolección. Tampoco desarrollaron un sistema para almacenar agua, lo que les dificultaba sentarse en un solo lugar. Por esta razón, los habitantes de Aridoamérica eran nómadas. Se refugiaban en cuevas y establecían algunas aldeas para protegerse durante el invierno. Mesoamérica ocupó la zona centro y sur del actual territorio de México y lo que hoy conocemos como Guatemala y Belice. Fue la más importante de estas tres regiones. Su biodiversidad y su clima privilegiado permitieron el florecimiento de grandes culturas como la olmeca, la maya y la mexica. El clima y las lluvias frecuentes de esta región favorecieron la práctica de la agricultura. Esto a su vez permitió acumular bienes materiales, establecer grandes ciudades, la domesticación de animales para consumo y el desarrollo de complejos sistemas políticos. El término Mesoamérica fue creado por el antropólogo alemán Paul Kirchhoff en 1943. Las culturas desarrolladas en esta área cultural compartieron una serie de rasgos comunes. El primero de ellos, la religión. Se caracterizaron por el sistema politeísta, es decir, tenían muchos dioses que se relacionaron con su forma de vida. Así había deidades dedicadas a la lluvia, el sol, los animales, la tierra o el maíz. ¿Conoces alguno de ellos? ¿Has escuchado hablar de Quetzalcóatl, Tlaloc o Huitzilopochtli? Estas culturas plasmaron su cosmovisión, es decir, su forma de ver el mundo en objetos. Así como en la actualidad se utiliza la cruz como un símbolo del cristianismo, en la actualidad los pobladores tallaron figuras de sus dioses y establecieron símbolos sagrados como la flor de 4 pétalos. Estas culturas, además, tenían grandes conocimientos de astronomía, lo que les permitió crear calendarios para contar el tiempo. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de visitar el Museo de Antropología en la CDMX? ¿Has visto la Piedra del Sol? Se trata de un calendario mexica tallado en piedra. También puedes encontrar este calendario al reverso de alguna moneda mexicana. Los grupos mesoamericanos dominaron también de forma importante la numeración con base vigesimal y la escritura. La escritura de estas antiguas culturas era muy distinta a la que conocemos actualmente. Ellos desarrollaron la escritura pictográfica. Los objetos e ideas eran representados mediante dibujos y secuencias complejas de signos. ¿Has escuchado hablar de los códices mesoamericanos?
En la actualidad se conocen códices hermosos como el Borgia o la Tira de Tributos. La mayoría de estos están resguardados en museos fuera del país. Para su elaboración se utilizaban tintes naturales como el rojo, extraído de la cochinilla, y eran tallados en cuero o fibra de maguey. Estas fuentes históricas nos han permitido comprender la cosmovisión de estas culturas. Otro aspecto en común de las culturas mesoamericanas fue la arquitectura. Sus principales centros ceremoniales como Monte Albán, Chichén Itzá, Teotihuacán o Palenque tienen forma piramidal. Actualmente se conservan estas construcciones en las zonas arqueológicas. ¿Has visitado alguno de estos sitios? Por último, debemos resaltar que estas culturas basaron su alimentación en el maíz, el chile, la calabaza y el tomate, siendo el más importante el maíz, utilizado en la elaboración de tortillas, bebidas, además de su consumo fresco. Actualmente, a pesar de lo mucho que ha cambiado nuestra forma de alimentación, estos alimentos siguen presentes en nuestra dieta diaria. El maíz, por ejemplo, lo seguimos consumiendo mediante la tortilla, para las quesadillas o los tacos. El chile sigue siendo de vital importancia para nuestra dieta. Y el tomate se consume incluso en alimentos que vienen de fuera, como las pizzas. Como ya mencionamos anteriormente, en Mesoamérica florecieron muchas culturas que perduraron por siglos. Es por esto que se decidió establecer, además de una división espacial, una división temporal para el estudio de las culturas mesoamericanas. Esta división se conoce como horizontes culturales. Se pueden distinguir tres momentos en Mesoamérica. El preclásico, que va del 2500 al 200 antes de la era cristiana, el clásico, del 200 a.C. al 900 después de Cristo, y el posclásico, del 900 al 1521 después de la era cristiana. El preclásico es el periodo más antiguo. En este lapso surgieron las primeras aldeas, se iniciaron los centros ceremoniales planificados de acuerdo con los recursos hídricos y agrícolas y comenzaron a establecerse estructuras religiosas, políticas y económicas complejas. Es decir, se establecieron divisiones de poder por rangos y formas de intercambio comercial entre las ciudades. Se desarrolló una forma de escritura, calendarización de ciclos agrícolas y se formaron distintas regiones dentro del extenso territorio mexicano. En este periodo floreció la madre de las culturas mesoamericanas, la cultura olmeca. El periodo clásico fue el de mayor esplendor, pues aquí se crearon las denominadas ciudades-estado, conocidas así por su complejo y bien establecido sistema religioso, político y militar que garantizó la protección de su territorio y la definición de rasgos culturales comunes como lengua, escritura y formas de vestimenta. Las culturas surgidas en este periodo, teotihuacana, zapoteca y maya, desarrollaron una arquitectura clásica, con centros religiosos, áreas de cultivo, palacios y escuelas. Las ciudades existentes en este periodo convivieron en una relativa paz, lo que les permitió desarrollar el arte como la elaboración de máscaras y accesorios de jade o la escultura a color en piedra. El posclásico albergó a grandes imperios como el azteca, que dominaron amplias regiones a lo largo del tiempo. En este periodo se establecieron importantes alianzas, pero también se desarrollaron guerras por el territorio y el dominio de tributos. La figura del guerrero para defender el territorio tomó cada vez más importancia. Este periodo finalizó en 1521, con la caída del Imperio Mexica, en lo que se conoció como la conquista de México, tras la llegada de los españoles. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Recuerda, es importante que elabores el apunte correspondiente de la clase en tu libreta. No olvides dejar tus dudas y comentarios al respecto del tema en el tablón de la clase como comentario público. El producto que se evaluará en esta ocasión es un formulario que deberás resolver con base en los temas de la clase. Puedes encontrar este formulario en tu tarea en Classroom. Recuerda que solo puedes responderlo una vez y que no podrás reenviarlo después del horario de entrega. ¡Éxito y hasta la próxima!